Hola amigos de YouTube, en este vídeo hablaremos sobre la nueva publicación de la futura actualización del juego. Sin más nada que decir, empecemos. Tema: información sobre la armadura Ekran y la facción azul. La facción azul es una alianza de científicos, médicos y ingenieros. Las ciudades están unidas. Krasnoyarsk, la ciudad principal y más influyente de la facción, que creció fuera de la Kadengorodok local. En base del proyecto antes de la guerra, el sistema BIOS 4 fue desarrollado aquí. Toda la base se encuentra permanentemente en un ciclo cerrado de reciclaje de recursos y austeridad. Krasnoyarsk provee comida para toda la facción y la vende para exportación a otras facciones. Nos dice que esta parte de la facción recicla los componentes con el fin que se vuelvan a usar, y que provee comida a toda la facción y la vende para distintas facciones. Novosibirsk es una ciudad hospitalaria con el mayor nivel de medicina en todo el terreno baldío. El tratamiento aquí es caro. Si un paciente no puede pagar, se mantiene en la ciudad y trabaja tan duro como puede hasta que pague su deuda por el tratamiento. Nos menciona que esta facción es la que más medicina tiene de todo el territorio y quien no pueda pagar el tratamiento deberá trabajar para poder pagarlo. Puede, y esto también aplique para nosotros los jugadores, pero puede variar el precio según el nivel de reputación que tengas. Lo último mencionado es Ireami. Irkutsk es una ciudad en una presa. Los recientes de Irkutsk tienen suerte. La planta hidroeléctrica local sobrevivió y las profundidades del lago Baikal escaparon de la contaminación. Para tener acceso inmediato al agua, electricidad y pesca, y en interés de la defensa, la gente construyó casas justo en la presa. El jugador debe desarrollar una reputación en cada ciudad individualmente. Hace mención que este campamento, la presa y el lago Baikal sobrevivió a la contaminación por la guerra y que para tener acceso al agua, electricidad y pesca construyeron casas alrededor de la presa y que en esta facción debemos hacernos con una reputación en cada campamento. La facción tiene que utilizar sus recursos extremadamente económicos. Produce comida, agua, medicina y atención médica para exportación. Al mismo tiempo, la facción necesita mucho material para ampliar sus ambiciosos proyectos. Toda la facción tiene comida, agua y medicina, pero tienen problemas con el material para poder ampliar sus proyectos para que sean mejores y mejoren ya sea la comida o medicinas. La gente ha mantenido un alto nivel de ciencia y esperanza de un futuro brillante. Su principal objetivo es limpiar las zonas contaminadas y restaurar la agricultura. Pero en la práctica todo resultó no ser tan fácil y suave como parece en el papel. La facción tiene como objetivos limpiar sus zonas contaminadas por la radiactividad y restablecer la agricultura, pero lo de limpiar las zonas contaminadas no resultó ser tan fácil como ellos lo pensaban. El artículo faccionado Krasnoyarsk es el traje Ekran, que te hemos mostrado antes. Este traje está diseñado específicamente para expediciones en solitario de explorar zonas infectadas. Bueno, en este campamento se encuentra la nueva armadura anterior mencionada y se usa para expediciones en solitario a las zonas infectadas, ya sea para saquear o limpiar zonas. La moneda de la facción son tarjetas. Se producen en Krasnoyarsk utilizando pintura fluorescente especialmente desarrollada. Las tarjetas se utilizan para controlar la distribución de alimentos producidos, agua y medicamentos. Esta moneda que son tarjetas se utilizan para controlar la distribución de los recursos en los supervivientes de la facción. Puede y estas tarjetas también lo usen los comerciantes de la facción. Esto no lo menciona, así que lo dejo aquí como una idea. Vamos a elegir un nombre para la facción azul juntos. Vota por el nombre que te guste o sugiere el tuyo en los comentarios. 1. Nuevo Instituto, 2. Agroporon, 3. Biotecnología, 4. Unión Ecológica o Ecológica, 5. Nueva Vida, 6. Soba Osara, Asociación Siberiana para la Restauración de la Agricultura, 7. SC, Conglomerado Siberiano, 8. CEI, Comunidad de Ciudades Independientes, 9. UX, Ciudades Unidad de Siberia, 10. SNR o SPR, República Popular Siberiana, o sugiera su propia variante en los comentarios. Te invito como en el anterior vídeo a que comentes qué nombre te gusta, link en la descripción del vídeo.